España contra España es el libro que hoy nos viene a presentar y a hablar sobre él un ilustre escritor y historiador, don Pío Moa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Tenemos con usted, bueno, pues a un gran defensor de la historia de España. Y bueno, su libro hay un término que menciona bastante, que es la hispanofobia. Exactamente, bueno, para nuestros lectores, ¿a qué se refiere con esto de hispanofobia? Y por qué, digamos, esa manía que hay entre determinados españoles en denostar lo que es y ha sido un pasado brillante, en ciertos términos. Bueno, quizá lo primero que haya que decir es que la historia no es algo pasado, es algo de plena actualidad, ¿no? Y eso se manifiesta, por ejemplo, en los políticos. Un político que tiene una idea falsa o una idea denigratoria de España, pues realizará determinadas políticas. Y lo que vemos actualmente es que la mayor parte de los políticos tiene efectivamente o una idea muy escasa o una idea francamente falsa de la historia de España. Y es lo que he llamado la hispanofobia, es decir, la aversión a España, la tendencia siempre a pensar o a creer que nuestra historia es un desastre, que nuestra cultura no vale gran cosa, etcétera, ¿no? Esto es lo que he llamado hispanofobia. Aversión a España, en definitiva, aversión a lo hispano, ¿no? Y es una verdadera enfermedad moral porque incluso países de poca proyección histórica sienten el orgullo y el cariño hacia su propio país. Mientras que aquí, España es uno de los países que más se ha influido en la historia universal y sin embargo hay ese despego y esa aversión, ¿no? Entonces yo he querido explicar de dónde viene eso. He procurado investigar un poco el problema. En todos los países hay siempre personas contrarias o críticas a su propia historia, y esto no es malo. En realidad es bastante bueno porque evita esa especie de patriotería o beatería nacionalista que es muy peligrosa, ¿no? Pero claro, una cosa es ese espíritu crítico, ese poco deseo de caer en la beatería, vamos a decir, y otra cosa es este afán autodenigratorio. Y esto, que existió siempre, pero en pequeña medida, se acentuó sobre todo a raíz del 98, del desastre del 98, o sea, de la guerra con USA, ¿no? Con Estados Unidos. De repente, pues, a casi todo el mundo, a casi todos los intelectuales, o por lo menos a los de más proyección entonces, pues les dio por decir que España era un desastre, ¿no? Que España, lo decía Ortega, ¿no? España había tenido una historia equivocada, una historia un poco sin pies ni cabeza, anormal, enferma, en fin, empleaban todos estos epítetos, tanto él como Costa, como los regeneracionistas en general, ¿no? Y fue en ese momento también cuando aparecen los separatismos. Antes los separatistas eran cuatro gatos que eran mirados como, lo explica Cambó, ¿no? En sus memorias, los separatistas catalanes, y lo mismo pasaba con los vascos, ¿no? Pues eran unos pocos que la gente miraba como cuatro chiflados y no les daba mayor importancia. Pero a partir de entonces, del 98, empiezan a conseguir concejalías, en fin, van aumentando su influencia política, ¿no? Y su mensaje es siempre el mismo. Es muy parecido al de los regeneracionistas. La historia de España es un desastre, España siempre ha oprimido a los vascos y a los catalanes, una cosa absurda, radicalmente absurda, ¿no? Pero lo decían así, además combinado con un racismo ridículo, ¿no? Y claro, si en el otro lado, entre los que se supone que defendían a España, decían lo mismo, que España había sido había tenido una historia equivocada, o sea, una historia absurda, anormal, pues claro, ellos decían, pues vamos a acabar de una vez con esto, separémonos, mientras que los otros decían, vamos a regenerar a España. Pero no puedes regenerar un país al que en el fondo desprecias, al que estás diciendo que su historia ha sido una equivocación. Y menos lo pueden regenerar unas personas, unos intelectuales, que en gran medida eran unos señoritos. Es decir, eran gente que al mismo tiempo que se planteaba más o menos como crear una nueva nación. Eso es una tarea ingente, ¿no? Y más partiendo de un país como España, con la historia de España, ¿no? Pero ellos, y al mismo tiempo, detestaban la restauración, el régimen de la restauración, que era un régimen liberal y que estaba
estaba realmente mejorando a España después del desastre que fue el siglo XIX, ¿no? Entonces, a pesar de toda su palabrería y tal, ellos lo que hacían era procurar hacer oposiciones para entrar en el Estado, entrar como funcionarios y tal. Eso, o sea, eran gente que tenían esa doble mala cualidad. Por una parte, detestar, o sea, trazar una historia falsa de España, falsa y denigratoria, y por otra, presentarse como regeneradores cuando en realidad ni eran hombres de acción, ni eran hombres de gran proyección histórica, ni eran hombres capaces de sacrificarse por aquello en lo que decían creer. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Sabino Arana, en el caso de Prat de la Riba, los separatistas, pues eran gente que eran unos iluminados, pero verdaderamente estaban dispuestos a sacrificarse y a hacer mucho, y a trabajar mucho en función de lo que decían. Estos otros no, los regeneracionistas no, eran simples charlatanes que vivían muy bien, procuraban seguir viviendo bien y ya está. Además, siempre se ha querido dar por parte, digamos, de estos, entre comillas, intelectuales, una imagen como que España en su momento fue una nación cuyas conquistas eran pues poco menos que arrasaban allá por donde iban, como si hubiese sido además la única nación que en esas conquistas renacentistas era la única nación que hubiese arrasado con todo, cuando, bueno, hay ejemplos que otras naciones han sido igual o incluso mucho más beligerantes y mucho menos respetuosas precisamente con lo que se encontraban en esos países de destino. Hombre, en toda obra humana hay siempre sus pros y sus contras, hay sus costes y sus beneficios, ¿no? España no arrasó gran cosa. España, vamos a partir de algo que generalmente se ignora. O sea, si usted pregunta a alguien cuál es el país que tiene una historia naval más importante, solamente dirán que Inglaterra. Y es falso. Y sin embargo, es España, porque fueron los españoles, los barcos españoles, los primeros que cruzaron el Atlántico y el Pacífico, que unieron a todos los continentes, crearon rutas comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando los ingleses entran es ya posteriormente y sobre los amplios caminos que había abierto España, ¿eh? O sea, hombre, la historia naval inglesa es importantísima, ¿no? Pero si la comparamos con la española es superior, ¿no? Esto nadie lo tiene en cuenta. O sea, cuando España estaba descubriendo los continentes, recorriendo todo el mundo en sus barcos, etcétera, los ingleses y los franceses, los holandeses, solo eran capaces pues, de hacer piratería o tráfico negrero y cosas por el estilo. Y luego la conquista de América, como todas las conquistas, pues fue sangrienta, claro. Pero no fue sangrienta ni pudo serlo mucho, porque eran 4 gatos los que iban allí. Porque además usted lo reseña en el libro, porque también es otro gran error, no sé si es por una cuestión, digamos, de complejo típicamente español, que parece que nos quedamos ahí anclados en el desastre de la Armada, de Felipe II, cuando realmente fue casi un capítulo anecdótico, porque el poderío naval todavía siguió varias décadas después. Al año siguiente de la Gran Armada, o Invencible, como le llamaban los ingleses, pues los ingleses intentaron una contraarmada y reunieron todas sus fuerzas navales, que eran muy importantes, y las llevaron contra Portugal y contra las Azores, con vistas a separar a Portugal de España y a causar el mayor desastre posible, ¿no? Bueno, fue un desastre completo. O sea, la reina Isabel quedó arruinada, o sea, los barcos ingleses fueron unos destruidos por los españoles y otros fueron por las tormentas. Un poco como pasó con la Invencible, con la diferencia que en la Invencible casi todos los barcos españoles fueron destruidos por las tormentas. Los ingleses apenas consiguieron hundir 2 o 3, ¿no? En este caso fueron mucho más los ingleses que llevaron caña, vamos a decirlo así. Pero en fin, eso demuestra que la historia no es conocida. Incluso mucho más tarde, en pleno siglo XVIII, los ingleses creyeron que era el momento oportuno de liquidar el imperio español en América y lo atacaron tratando de estrangularlo por su zona más importante, o sea, donde estaba el núcleo del tráfico español, ¿no? Cartagena de Indias y tal. Y bueno, organizaron la mayor armada que se había visto en la historia y fue derrotada y fue un desastre completo. Bueno, pues es decir, la historia naval española es importante. Está Lepanto, porque al mismo tiempo que España hacía esas cosas, tenía que luchar en el Mediterráneo contra los turcos, que eran una potencia, eran la principal superpotencia de la época, ¿no? Entonces, hombre, si uno empieza a considerar las cosas en su contexto, pues ve que España en aquel siglo hizo algo extraordinario realmente, ¿no?
descubrió el mundo, no solo descubrió América, descubrió el Pacífico, descubrió el mundo para el resto de la gente, es decir, para toda la gente. Es decir, los americanos, los indios americanos no sabían que vivían en América, no tenían la menor noticia de otro. España les descubrió dónde estaban. Y en cuanto a las miserias de la conquista, pues en gran medida todo esto nace de un fraile medio loco, yo creo, que era Bartolomé de las Casas, que hizo una relación de la destrucción de Indias que es tan demencialmente exagerada y tan absurda en todos los datos que da, que lo lógico es cualquier persona con mínimo sentido crítico los hubiera rechazado. Pero claro, vino muy bien a la propaganda protestante, vino muy bien a la propaganda francesa, de todos los enemigos de España, y eso ha seguido. Y lo que pasa es que la esencia de la leyenda negra fue recogida por mucha gente después del 98. Porque vieron en el desastre del 98 como diríamos, la demostración de que España había ido mal. La prueba es que había llegado a fracasar. Pero claro, al final todos los imperios fracasan, todas las naciones fracasan de alguna u otra manera. Claro, y en la historia hay subidas y bajadas, ¿no? Para todo el mundo, no solo para España. A este tipo de, digamos, de gente que parece ser que le hubiera gustado otro tipo de historia en España, que se hubiese dado, los acontecimientos hubiesen sido diferentes. Solamente le voy a leer un pasaje que, bueno, lo recoge usted en el libro, no es un artículo de usted, es un artículo que usted glosa, pero seguro que le va a sonar además rápidamente el autor. 2 líneas. Dice: sin las cruzadas y la Inquisición, sin la insidiosa reconquista ibérica, podríamos, quién sabe, haber asistido al florecimiento de una civilización mediterránea, ecuménica y no sincretista, en la que convivieran diversos legados de la cultura grecolatina, lo mismo que conviven hoy las dos Europas, la de la cerveza y el vino, la de la mantequilla y el aceite de oliva, en una sola idea de democracia. Este artículo lo escribió finales del año 2006, principios del 2007, Juan Luis Cebrián. Bien, eso que es una sandez del principio al final, lo comento en el libro precisamente, porque es algo tan extremadamente estúpido que uno se pregunta. Claro, es lo que decía al principio, la historia no es pasado, es actualidad. Y esta gente que obra que piensa, que influye en la política, porque claro, Juan Luis Cebrián ha sido muy influyente en la política española, ha sido un intelectual que ha sido seguido por el PSOE, en gran parte por el PP, por la derecha también. Y lo que hace en esos párrafos, que no puedo detenerme ahora en analizarlo porque tampoco vale la pena, pues es hacer una contrahistoria diciendo que todo hubiera sido mejor si no fuera por estas cosas, ¿no? No, las cruzadas ocurrieron y sin duda los que lo hicieron lo creyeron necesario. La Inquisición es otro de los temas que trato ahí, porque también ya hay que acabar con esa leyenda absurda que hay sobre ella, ¿no? La Inquisición pues fue un organismo que era un tribunal que era mucho más garantista que los tribunales europeos de la época, no solo los españoles, que era un tribunal que aplicaba muchísimo menos la tortura que lo que era común en toda Europa entonces. Fue un tribunal en ese sentido bastante avanzado. Y en cuanto a sus víctimas, pues claro, actualmente como consideramos que el tener otra religión, pensar de otra manera, etcétera, que es normal, pero entonces no lo pensaba nadie en ningún sitio, porque se consideraba la religión un elemento básico de la cohesión social. Entonces iba sobre todo contra los judaizantes, es decir, contra los conversos que seguían siendo judíos, porque consideraban que estaba corroyendo la sociedad cristiana, y contra los protestantes, ¿no? Y nos salvó de dos cosas. Primero, de la quema de brujas, porque eso sí que fue una cosa terrible en toda Europa, sobre todo en la Europa protestante, la quema de brujas, la caza y quema de brujas. Cientos de miles, he calculado alguno de brujas que fueron supuestas brujas. En España, después del suceso de Zugarramurdi, la Inquisición prohibió la persecución de las brujas, porque consideró que era un fenómeno más bien de histeria. Y nos libró también de las guerras religiosas. Las guerras religiosas que paralizaron a Francia durante muchos años, que a Alemania llegaron casi a medio despoblarla, porque fueron unas guerras espeluznantes, sobre todo la guerra de los 30 años, ¿no? Pues de eso nos libramos. No es que la Inquisición sea una institución buena
y que debamos reivindicar, pero debemos ponerla en su contexto y a su nivel. Es decir, comparado con otras inquisiciones que no tenían este nombre, pero venían a ser lo mismo, fue mucho más, digamos, mucho menos sangrienta, mucho menos mortífera, mucho más legalista y mucho más cuidadosa con las garantías de los presos. Es curioso, pero es así, es demostrable. O sea, estos son hechos demostrados, ¿no? No ya por españoles, o sea, Henningsen, un danés que ha estudiado eso, pues lo expone otra mucha gente. Y luego la otra tontería que se dice en relación con la Inquisición, que es que paralizó el pensamiento en España, pues da la casualidad de que la época de mayor actividad de la Inquisición fue la época también de mayor auge cultural en España, en el pensamiento, en la literatura, en el arte en general, ¿no? Entonces, está claro que eso, o sea, ese auge no se debió a la Inquisición, porque la Inquisición persistió después, y sin embargo después España decayó. Es un hecho real que España decayó. Me interesa decir a este respecto que el tema de la decadencia de España ha sido, por una parte, muy estudiado y por otra parte, muy discutido. La decadencia fue real, a partir de la mitad del siglo XVII aproximadamente. Y casi nunca se ha reparado en este dato clave. En el siglo XVI, España era el país con más estudiantes, proporcionalmente con más estudiantes universitarios de Europa. Esto es un dato que se ha dicho y no se han sacado las consecuencias. En el 17, la Universidad de Salamanca baja a la mitad de su alumnado. Y lo que es peor, baja en calidad. Y esto es algo que no se recuperaría, no se ha recuperado plenamente desde entonces. Ha habido altibajos y tal, pero no se ha recuperado. Claro, un país como España, que gobernaba tierras extensísimas en todo el mundo, que tenía necesidad de técnicos, de marinos, de gente muy experta en todo tipo de cosas, que tenía de abogados, vamos, para asegurar las leyes, el gobierno, etcétera, eso no podría existir si no hubiera un sistema educativo de nivel superior importante. Y casi siempre se ha pensado que lo de España era simplemente a base de valor y de empuje y tal. No, era todo junto. Los conquistadores eran gente que eran capaces de hacer barcos en plena selva y navegar con ellos. O sea, no eran mindundis, ¿no? Ni medio locos, ni pastores de cerdos, como se les ha presentado muchas veces, ¿no? En conjunto eran otra cosa. Fundaban ciudades, etcétera, ¿no? Y eso también, por ejemplo, he tenido hace poco alguna polémica con unos indigenistas bolivianos, ecuatorianos y tal, que hablaban de las matanzas de los españoles, o hablaban del oro que se llevó a España. Mire usted, el oro, en pago al oro, que salió de allí y que para los indios no significaba nada porque no tenía valor económico ninguno, era simplemente adornos, ¿no? En pago a ese oro están las universidades, están las imprentas, están las obras públicas, están las ciudades, que siguen siendo las ciudades más bellas de América, las ciudades construidas por los españoles, están 1000 cosas más. Están una mejor alimentación a base de proteínas con los animales que se llevaron allí. Por supuesto, España se llevó de allí también muchas plantas, desde el café, el tabaco, muchas más, la patata, el maíz, ¿no? Que han sido fundamentales luego en la alimentación europea, ¿no? Pero en el comercio, en definitiva, ellos ganaron mucho más. Además, los indios no fueron exterminados, no hay más que ir por allí y ver y compararlo con el norte de América, compararlo con el norte de América. Entonces, claro, estas leyendas son nefastas y han sido aceptadas por muchísima gente en España.